Sandoná es una población que se encuentra al suroccidente de Colombia en el departamento de Nariño. Está al occidente de la ciudad de Pasto y en las faldas noroccidentales del volcán Galeras. Su población total es de 37.958 habitantes y la economía de esta se evidencia en la población que vive principalmente de actividades agrícolas, destacando productos como la caña de azúcar, con un área aproximada de 3.000 hectáreas, donde genera empleo en labores de corte, acarreo de caña y transformación, además de los cultivos de maíz y frijol. Otra actividad importante en la economía de Sandoná son las artesanías tales como los sombreros y accesorios creados con fibras naturales de una planta llamada iraca, también llamada paja toquilla. Y finalmente se puede decir que Sandoná cuenta con sus fiestas patronales a la Virgen del Rosario, pero las fiestas más celebradas se dirigen a la Virgen del Tránsito, que se celebran el 15 de agosto. Estas fiestas paralizan la población por 3 días, donde se hacen presentaciones musicales al aire libre y actividades artísticas y deportivas. Para la realización de esta capacitación se hizo un breve acercamiento con el fin de convocar a los habitantes del municipio de Sandoná. Además, se hicieron varios ensayos con el fin de que ésta saliera de la mejor manera posible. De igual manera, tuvo revisión principalmente de la docente encargada del área. El televisor, voy a consultar, soy Luisa, soy estudiante de la Universidad Mariana del programa de trabajo social y el día de hoy he venido con algunos de mis compañeros a darles a conocer sus derechos y sus deberes como usuarios. ¡Eso! Bueno, mi nombre es el supervenado D&D. D&D significa mis deberes y mis derechos. Claro que sí. Y bueno, les voy a comentar un poco acerca de los deberes y los derechos que tienen todos y cada uno de ustedes en la salud. Sí, así que vamos a... Oigan, yo los conozco a ustedes. Ay, claro que sí. ¿Conocen? Yo lo conozco a usted. ¿Me conocen? Yo lo conozco a usted. ¿Ustedes me conocen? ¿No? Ustedes no lo conocen. Entonces, ¿de qué me conocen? Ay, yo lo conozco. Ay, yo lo conozco a él. ¿A mí? Yo lo ¿A mí? conozco a usted. No, señor, está muy equivocado. ¿Dónde me conoce? ¿Usted trabaja en el hospital? Ah, verdad. ¿Sabe qué? Usted no debería estar aquí. Y como usted está aquí, yo me voy. Está bien, vaya. Señor, ¿qué le pasó? ¿Alguien que lo ayude con el señor? ¿Verdad que yo soy Diana doctor? Pantoja. Diana Pantoja. Le digo que no soy doctor. ¿No entiendo, señor? ¿Qué dice? ¿Se lo entiendo? Sí, ¿no? Un momento. Yo, como soy el Super D&D, les voy a dar a conocer uno de los derechos que tienen todos ustedes y uno de los deberes. ¿Usted qué evidencia hay? ¿Él lo quiere ayudar? ¿Es deber de ayudarlo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Por qué es deber? ¿Es deber? Sí. ¿Pero por qué es deber? Porque él es doctor. Claro que sí. Porque él es doctor, tiene el deber de prestarle la atención debida. Ay, claro que sí. ¿Y ustedes creen que solo es deber del doctor prestarle la atención debida? Ah, por allá me hacen... No. A ver. Sí.
Sí, el doctor hizo muy bien. ¿Por qué? Porque ustedes tienen el derecho a saber qué es lo que tienen. Si tiene una gripita, si tiene una fiebrecita, si tiene una enfermedad un poquito más gravecita, ustedes tienen ese derecho. También deben saber cuál es el procedimiento que se les va a dar. Sí, claro, si le van a hacer una quimioterapia, si lo van a inyectar, y deben saber cuáles son las posibles consecuencias de este tratamiento que se les va a brindar. Claro que sí. A ver, hermano, ya vengo con los resultados. ¿Qué tengo? Pues a lo siguiente. Usted va a perder la pierna. ¡Voy a perder la pierna! Sí, señor, va a perder la pierna. ¿A qué me golpeó? Sí, señor, va a perder la pierna. Entonces, vamos a hacer algo. Le voy a dar mucho. Sí, señor. ¿Mucho? Sí, mucho. Vea. Voy a tener que caminar así. Sí, señor, va a tener que caminar así. Además, le tengo otra mala noticia. ¿Otra? Sí, señor. Si voy a quedar mucho. Usted tiene ¿Otra? una enfermedad muy grave. Una enfermedad muy grave, sí. ¿Qué Usted tengo? tiene cáncer. ¡Cáncer! Usted tiene cáncer. ¡Cáncer! Sí, señor, usted tiene Ah, cáncer. eso les da a los que más les sufren. No, señor, no. Entonces, Usted, pues qué pena, señor, pero que se lo tenga que decir de esta manera. Pero, usted en algunos días va a fallecer. Sí, señor, va a fallecer. ¡Ay! ¡Un momento! ¡Un momento! A usted, que está a punto de Es que baje fallecer. un poquito porque aquí son los consultores, también consulta a los médicos un poquito más bajito. O también puede servir de muerto. Sí puede servir de muerto. A ver, ¿cómo qué tipo ahí fuera? Muérase. ¿Cómo puede? A ver, ¿cómo puede servir de muerto? ¿Ah? Muy bien, señor. Muy bien. Anótese un punto. Usted también va a ser ganador de un premio. ¿Listo? Listo. ¿Saben cómo pueden servir de muerticos? Donando los órganos. Tenemos muchas formas, muchos órganos por donar. ¿Listo? Entonces, tenemos muchos órganos que donar. Podemos donar. A ver, fácil. ¿Qué puede donar usted? Coméntenos, señor. Puede donar el esquina. Usted no tiene nada malo para donar, hermano. ¿cómo que no? Usted no tiene nada para donar. Mira, yo quiero regalarle mi corazón a mi querida Pepita. Quiero darle mi pulmón al vecino fumador de Juanito. Y también quiero darle el tremendo. Está bien, señor. Ahora, vamos a hacer algo. Si usted no me cree mi opinión, mi diagnóstico que le he realizado, usted tiene un derecho, que es buscar una segunda opinión. Una segunda opinión al otro médico. Entonces, puede usted de manera libre consultar con el médico que usted quiera para que le realicen su diagnóstico y pueda descartar la enfermedad que usted tiene. ¿Entendido? Yo me voy a trabajo. Aquí, realmente. Oiga, ustedes se han de estar preguntando que estos dos chicos solo tienen derechos y derechos. Y le voy a entregar un premio. Por allá. Usted. A ver, dígame un deber. Deber de aconsejar. Ah, ese tenemos un deber. Ese puede ser también como deber y un derecho. Ustedes sabían que ustedes pueden aceptar o rechazar el consuelo de los que prestan el servicio en salud. Por ejemplo, voy a consolarlo a él. ¡Ay, pobrecito! Luis, ¡Ay, se va a morir, pobrecito! Me está aceptando el consuelo, pero puede pasar lo contrario. Ay, un momentico. Él puede rechazar el consuelo. Claro que sí. Un derecho. Ese es un derecho, pero un deber. Les voy a comentar un deber más.
ustedes deben aportar al sistema de acuerdo a su capacidad de pago. Oiga, payasito, ¿usted ha escuchado de los que son del régimen subsidiado y del régimen contributivo? Pues, alguna cosa. Alguna que otra cosa. A ver, que alce la mano el que ha escuchado lo del régimen subsidiado y el régimen contributivo. El que no alce la mano es porque algo ocurre. ¿Listo? Eso por allá. Óigame. De pago, ¿listo? Todas aquellas personas que tienen la capacidad de pagar están en el régimen contributivo. Y ustedes saben las personas que están en el régimen subsidiado. Usted, por ejemplo, no. El régimen subsidiado están aquellas personas que no tienen la capacidad de pagar. El tracto. A ver, vamos a hacer como una pequeña aclaración. Vamos a hacer un ejemplo, ¿listo? Cuando una persona, usted lo va a hacer, ¿listo? Usted va a ser de la entidad. Usted va a ser, venga para acá, una persona del régimen contributivo. ¿Listo? Contributivo. Y usted va a ser el que está ahí en la recepción. ¿Listo? Va a ser el que está en la recepción. Entonces, usted tiene una cita. Y entonces, va a la cita. Y él le va a cobrar. Él le va a cobrar. A ver, señor, documento. Documento. Espérame siempre. ¿Cómo que no? No. Ese no es el servicio que se debe prestar. Claro que sí. Pero usted ha escuchado los famosos copagos. ¿Ustedes han escuchado de los copagos? Hemos traído una especialista en el tema de los copagos y las cuotas moderadoras. Claro que sí. Y por aquí nuestra señorita. Bueno, quiero hablarles un poco de los copagos y las cuotas moderadoras. Esto rige en el régimen contributivo inicialmente. En el régimen contributivo se realizan las cuotas moderadoras, que son las cuales es un aporte en valor que hacen los cotizantes y los beneficiarios. Estos copagos no se realizan ni en hospitalización ni en cirugía. Y los copagos son también aportes en valor que realizan solo los beneficiarios, los cotizantes. Y en estos copagos incluyen, por ejemplo, una cita con un médico general, una cita odontológica, pero cuando uno va a un programa de promoción y prevención, no debe pagar. Ni en ese caso, ni en el caso de las mujeres que están en su etapa de embarazo, ni en enfermedades de alto costo como lo es el cáncer, ciertas enfermedades que tienen un costo bastante alto no deben pagar esas cuotas, ni tampoco las enfermedades transmisibles, ni las enfermedades cuando uno está ante una urgencia no debe pagar tampoco copagos, ni tampoco se deben pagar los copagos en caso de un desastre catastrófico, por ejemplo que hubo un deslizamiento y Dios no lo quiera, pues llegaron heridos a un hospital. Ahí en ese momento no debe realizar los copagos tampoco. En hospitalización no se paga. ¿Cómo aquí? Realmente no debería pagar. Yo le hablo de mi hermano, ya tiene copago, Es que los copagos para los beneficiarios y los beneficiarios todos deben pagar copagos. Sí, o sea, en caso de que sea una urgencia, no debe pagar copagos. Si llega una emergencia, no debe pagar el caso de su hermana. Pero si es, por ejemplo, yo estaba diciendo que no podemos hacer una cuota moderadora. Es un aporte en valor para los cotizantes y los beneficiarios. En este caso, ¿Estaba aquí conmigo? ¿No? ¿Dónde se me metería este señor?
señor, ¿qué pasa? ¿Por qué me está botando las cosas? No, señor. Sí, señor, usted me está botando las cosas. ¿No? Tiene que respetar las instalaciones del hospital. No tiene derecho usted a tirarme las cosas. Pero yo no fui. No, señor. ¿Cierto que yo no fui? Todos lo miraron, ¿no? Todos lo miraron a este señor. Yo, como el venado Super D&D, voy a entregar los siguientes premios. A la persona que me diga que acaba de observar con estos dos payasitos, le voy a entregar el premio. ¿Listo? Hace desorden. Bota los asientos. No hay un entendimiento. Perdón. No hay un entendimiento. No se entendieron entre paciente y... Entonces, ese es un deber de los usuarios. ¿Cuál es el deber? El deber es cuidar de las instalaciones del lugar donde ustedes están. Ese es el deber. Por ejemplo, usted no puede venir y dañar esto. ¿Por qué? No, porque es un deber de usted cuidar todo eso. ¿Listo? Además, es otro deber de los usuarios. Debe respetar al personal médico, a todo el personal que lo atienda, a todos, a ella, al médico, al enfermero, al celador, a todo mundo, porque el respeto es la base de absolutamente todo. Claro que sí, y vamos a entregar este premio. Ay, 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 vamos a entregar este premio. Esperen, nada más y nada menos. Entregamos el premio. Caballero, muy bien. Fuerte el aplauso para el caballero, porque ha participado y ha tirado muchas cosas. Claro que sí. Qué bonita, ¿no? Da miedo atenderlo, este señor. Sí. Las dejas de champión, ¿no? Entonces, en este momento, le voy a recetar. Le voy a recetar su droga, señor. ¿Qué le pasa? Yo pensé que íbamos a bailar. Le voy a recetar su droga. Usted tiene que ser muy cumplido con su droga. Quiero que no me vaya a dar eso de acetamino. Le voy a dar acetaminofén, le voy a dar. Sí, señor. Acetaminofén le voy a dar. Sí. Acetaminofén de vida. Entonces, señor, usted tiene un deber. ¿Cuál es ese deber, señor? ¿Cuál es ese deber? Al que me lo adivine, le voy a entregar otro premio. A ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Perdón? Muy bien, muy bien. Se lo acaba de ganar. Un aplauso para ¿Quién fue la ganó? ¿Quién fue la ganadora? ¿Quién fue la ganadora? Muy bien. Claro que sí. Claro, es un deber de todos los usuarios, de todos los pacientes, tomarse todo el medicamento que el doctor le manda, seguir el tratamiento al pie de la letra para que pueda surgir efecto este tratamiento. Señor, entonces, cuénteme, ¿qué otras enfermedades usted padece? Le digo, pero no me diga nada. No, se me ocurre. ¡Uy, este señor! Oiga, ¿ustedes creen que eso de que si ustedes le comentan su enfermedad al doctor, el doctor puede andar ventilándolo por un lado, por otro y por otro? A ver, todos a la cuenta de 3 me van a decir si el doctor puede andar ventilando eso. A la 1, a las 2 y a las 3. No, claro que no. Aquí juega un derecho muy importante que es la confidencialidad. Claro que sí. Todo, si usted va al doctor, usted debe estar seguro, ¿sí? Debe estar tranquilo de que el doctor no va a decir nada. ¿Por qué? Porque ahí está la confidencialidad. Nadie se puede enterar acerca de su estado de salud. ¿Sí? Si usted lo quiere contar, pues ya es problema suyo. Pero el doctor no puede contar eso. ¿Listo? Entonces, Bueno, finalmente, ya le he leído su diagnóstico, su enfermedad, señor. Entonces, usted va a tener derecho a recibir todos los tratamientos que sean pertinentes. Sí, señor.
todos los tratamientos. Claro, señor. ¿Este es un? ¿Ese qué? Al recibir todos los tratamientos. ¿Es un derecho o un deber? Derecho. Pero, a ver, este parece que no está derecho. A ver, póngase derecho. Eso sí. Ay, es un derecho a que ustedes reciban un tratamiento digno. ¿Sí? Y de la mejor calidad que esté dentro de su EPS. Es decir, lo mejor posible recibir el tratamiento. Claro que sí. Una preguntita. A ver, una pregunta. Yo aquí este doctor me dice que me voy a morir, que tengo cáncer. ¿Yo puedo ir a otro doctor? ¿Ustedes qué creen? ¿Él se puede ir donde otro doctor? ¿Seguro? ¿Última palabra? ¿No? ¿Sí se puede? Pues sí se puede. ¿Sí? ¡Exacto! ¿Quiere estar colombiana? Se la ganó usted. Pero venga para acá. Venga para acá. ¿Qué más la quiere? ¿Qué la quiere? Venga para acá. Venga para acá. Venga para acá. Usted se va a poner de pie aquí. ¿Listo? ¿Listo? Esto es muy sencillo. ¿Listo? Esto es muy, pero muy sencillo. Vamos a ver quién se la gana. ¿Listo? Entonces, yo se la... Pero usted se va a parar aquí y va a mirar al culo. ¿Listo? ¿Listo? Venga, se para más atecito. Y mira. Bueno, antes de entregar este premio, ¿ustedes me prometen que si a la que no se lo gane, no va a llorar? ¿Me lo prometen? ¿Prometido? ¿Prometido? Listo. Entonces el premio se lo voy a dar nada más y nada menos que a usted. Muy bien, fuerte el aplauso. Pero antes de eso, yo quiero saber si usted es una mujer buena o una mujer mala. ¿Usted es una mujer buena o una mujer mala? Por buena se lo va a dar a ella. Venga. A ver, ¿qué tal? Pide la colombiana. ¿Rica? Rica. ¿Usted es una mujer buena o una mujer mala? Porque usted es buena, se lo va a devolver. Claro que sí. A ver, ¿usted es una mujer buena o una mujer mala? ¿Usted es buena? ¿Segura? ¿Usted es buena o mala? ¿Usted es buena? Ah, entonces se lo va a dar a ella. A ver, ¿usted es buena o es mala? Se lo va a dar a ella. Usted, no. La última oportunidad. ¿Usted es buena o usted es mala? Ah, usted es buena o usted es mala. Usted como es buena, entonces se lo va a dar a ella. ¿Se lo damos? ¿Se lo damos a ella? ¡Listo! ¡Fuerte el aplauso! Bueno, entonces vamos a entregar estos dos premios haciendo... Oigan, vamos a hacer completamente silencio, ¿listo? Porque llega el momento más esperado. El momento de saber... Ustedes si se preguntan, no, lo que me fue a decir ese venado allá, se me olvidó por completo. Lo que me dijeron esos payasitos, también se me olvidaron. ¿Listo? Todo eso que me dijeron, se me olvidó. Y ahora, ¿yo cómo hago para saber cuáles son mis derechos y mis deberes? Pues simple y sencillamente, en esa cartelera están todos sus derechos y sus deberes. Además, si usted dice, ¿dónde debo acudir para hacer cumplir mis derechos? Aquí, en esta parte, lo dice completamente todo. Presentar derechos de petición ante la EPS, IPS, Secretaría de Salud. Tenga en cuenta que cualquier solicitud debe ser respondida en lo mínimo que termina la ley. Si ustedes hacen un derecho de petición, se lo deben responder dentro de ¿cuántos días? 15. 15. ¿15 días qué? Hábiles. ¿Hábiles? ¿Y si no son hábiles? Y son hábiles. Son hábiles. Muy bien. Si ustedes presentan un derecho de petición, deben vérselos respondidos en 15 días hábiles. ¿Listo? Es que ya estoy malito de la cadera, ¿no? Miren, caminado. ¿Listo? Entonces, vamos a entregar otro. ¿Listo? Vamos a ver otro. Siéntese, señor. A ver. Sí. Entonces, señor, como ya me confesó sus enfermedades,
le parece, ahora usted va a cumplir con los tratamientos que sean requeridos. ¿Entendido? Bueno, señor. Entonces, dentro de unos días nos volvemos a encontrar. Cumplidamente. Esté bien. Ya, suéltelo. Ay, claro que sí. Ustedes deben recibir un tratamiento que no se les corte. ¿Sí? Además, es otro derecho que ustedes tienen cuando estén en consultas. No pueden parar su consulta por otra persona, por recibir llamadas. No pueden parar su consulta. No pueden cortar su tratamiento. Que ustedes estén en un tratamiento con su doctor, que sea una cita una semana, la otra semana, la otra semana. Y de repente llega, tiene una cita esta semana, pasaron 2 semanas, se le cortó el tratamiento y a la 4ª semana... No, ustedes tienen todo el derecho a que su tratamiento siga como es. Claro que sí. Y hay algo que es muy importante. ¿A ustedes todos los medicamentos se los aprueban? ¿No? ¿Le aprueban a usted todos los medicamentos, todos los tratamientos? No, a ustedes parece que sí les aprueban, ¿no? Porque... ¿Listo? Entonces, hay veces que a uno no le aprueban ciertos medicamentos o ciertos tratamientos. A usted le deben decir, le deben presentar una carta por escrito, le deben presentar por escrito las razones por el cual no se presta dicho tratamiento. ¿Listo? Entonces, ese es un derecho de usted. Así que vamos a hacer unas preguntitas, vamos a entregar estos 2 últimos. ¿Listo? ¿Quién se los quiere ganar? ¿Quién se lo quiere ganar? ¿Usted se lo quiere ganar? Ya se va a la cita. Listo, muy bien, que le vaya muy bien. ¿Listo? Entonces, Bernardito, a ver, no quiero comprarte algo. a ver, cuénteme. Yo no quiero tomar esas pastillas que me mandó el doctor. ¿Usted no quiere tomar el No, yo estoy en la autonomía de tomármelas o no. Usted está en su deber y en su autonomía. ¿Por qué? Ustedes sabían, así muy bien, como es un deber tomarse el tratamiento que les manda el doctor, también es un derecho que ustedes tienen al decidir si recibir dicho tratamiento o no. Un ejemplo claro, las personas que sufren de cáncer. Sí, claro que sí, cuando ellas reciben las famosas, ¿cómo se llama lo que les hacen? Quimioterapias. Muy bien. La persona, el paciente, tiene todo el derecho a decir que sí, se me haga, o también tienen todo el derecho a decir que no se me haga. ¿Listo? Entonces, todo un derecho del paciente. Ahora sí, vamos a hacerles unas preguntas bien sencillas. ¿Listo? A usted. ¿Listo? A usted. Vamos a hacer una preguntita a usted. Todos muy atentos. Venga, ponte bien. ¿Listo? Se para aquí, viendo al público, y el público va a ser completo silencio. ¿Está nerviosa? ¿Este es el momento más importante de su vida? Sí, es el momento más importante. ¿Listo? Entonces relaja un poquito. ¿Listo? Y una pregunta muy sencilla. Cuando usted vaya al servicio por urgencias, ¿sí? ¿Usted qué papeles o cuánto dinero debe pagar? Nada. ¿Ni papeles ni dinero? El papel se lo lleva solamente de citas, no más. De citas nomás. ¿Y si no tiene ese carnet? No lo tengo eso, pero entonces no tengo nada. ¿Y en urgencia la deben atender? Pues sí, señor. Sí, señor. Última palabra. Eso. Última palabra. Sí, listo. Entonces, ¿será que se lo ganó? ¿Sí o no? ¡Fuerte el aplauso porque se lo acaba de ganar! Muy bien. Ahora sí, nos vamos con un deber. ¿Quién se la quiere ganar? ¿Usted con quién dijo? Venga, mamá, si se lo quiere ganar con él. Es una pregunta muy sencilla. ¿Listo? Se lo voy a entregar el dulce. ¿Listo? Pero usted me va a responder una preguntita. Es muy sencillo, todos escuchémoslo. Si se equivoca, le dicen no, mentira, no. Pero si lo hace bien, le voy a entregar el dulce a ella para que ella se lo dé al niño.
Muy sencillo. Dígame un deber del usuario. Un deber. ¿Qué es que? ¿Deber al vecino? ¿Deber al de la tienda? ¿Deber al lechero? ¿Deber al carnicero? No. A ver, un deber. Portar los dos. Otro deber. Colaborar. Colaborar. ¿Quién dijo? Listo, haga una penitencia porque le avisó. ¿Listo? No, mentiras. Otro deber. Cuidar las instalaciones. Yo no le avisé. A ver, bien fuerte, dígalo. Cuidar las instalaciones. ¿De dónde? De aquí del hospital. Muy bien, fuerte el aplauso. Se lo ganó. Campeón. Eso, fuerte el aplauso. Bueno, y ojalá en esta jornada se les haya quedado, aunque sea un derecho, aunque sea, digan, allá en el Hospital Clarita Santos, en esa cartelera y en esas carteleras están escritos sus derechos y sus deberes. Hasta luego. En el centro hospitalario Clarita Santos del municipio de Sandoná, los estudiantes de la Universidad Mariana realizaron una jornada de capacitación, haciendo referencia a derechos y deberes que tiene el usuario para con la institución y los funcionarios. Estos estudiantes utilizaron una metodología por medio del clown, esta con el fin de llamar la atención tanto a los niños como a las personas adultas. La respuesta de los usuarios frente a esta técnica fue muy buena, puesto que se evidenció que las personas no solamente se divertían, sino que se informaban. Además, con el fin de verificar si las personas asimilaron la información correctamente, se realizó una serie de preguntas al público en general. El público participaba activamente en las respuestas.